Bueno, yo sumamente complacida de poder volver a conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona tanto, que de hecho cuando ingresé a la Academia Nacional de Medicina, mi trabajo de incorporación fue vinculación entre arte, creatividad y enfermedad. Y desde ese momento yo he venido analizando pues diferentes autores, diferentes obras y he venido aprendiendo un poco de cómo ver una obra pictórica y eso es lo que quiero compartir con ustedes. No soy una licenciada en arte, ni mucho menos, ni tengo estudios formales. Esto representa una, un estudio autodidacta que he venido desarrollando con el tiempo porque me parece que la pintura es una forma de nosotros tranquilizar nuestra mente, tranquilizar nuestras emociones y por supuesto que conectarnos con el alma del artista. Ese extraordinario cuadro que está allí es un cuadro muy famoso, son los 12 girasoles de Vincent Van Gogh, uno de de mis pintores preferidos, que vamos a analizar posteriormente cuando ya hayamos visto cuáles son los elementos que tenemos que considerar para la interpretación adecuada de una obra pictórica. Para ver un cuadro se necesitan muchas cosas. La primera, una silla. Esto quiere significar que cuando nosotros vamos a un museo y pasamos, hacemos un vuelo rasante por cada uno de de los salones y de las obras que allí se exponen, no hemos aprendido nada ni hemos apreciado el arte en su verdadero contexto. Porque para apreciar el arte en el contexto adecuado, nosotros tenemos que aprender a escudriñar dentro de ese cuadro todo lo que hay, cómo se hizo y sobre todo el mensaje que nos quiere enviar el artista. Este cuadro que están viendo aquí es muy significativo para nosotros los de la Academia Nacional de Medicina. Es un cuadro de Federico Brandt del siglo pasado en el que él hace una pintura pues, del convento de San Francisco y en el cual prácticamente el elemento central es esa silla roja que vamos ahora a ocupar para aprender a ver los cuadros. Es preciso advertir en primer lugar que las calamidades que entristecen al público oprimen también al artista, que siendo una cabeza en el rebaño, sufre la misma suerte que el rebaño. De tal manera que cuando nosotros observamos una pintura, observamos una obra de cualquier artística de cualquier naturaleza, ese artista está siendo un cronista de su tiempo y nos está plasmando sobre un lienzo lo que ocurrió en su época y la forma en que él la interpretó. Este extraordinario cuadro es de un pintor venezolano, Cristóbal Rojas, a mi manera de ver, el mejor pintor que ha tenido Venezuela en el siglo pasado, contemporáneo de Arturo Michelena. Fue el primer pintor que interpretó el realismo social en nuestro país. Este cuadro, que se llama El Plazo Vencido, tiene muchísimos elementos significativos para nosotros aprender. La primera es la utilización de la luz, que como vamos a ir aprendiendo puede venir desde arriba o puede venir desde los lados, una luz lateral, o puede venir desde abajo. En este caso, fíjense ustedes cómo la luz viene desde el lado del cuadro, desde el lado derecho del cuadro, y por eso ilumina de manera extraordinaria la cara de esta mujer y la ilumina el niño. Y en sombras nos deja aquí una figura muy importante, el casero que viene a cuidarlo, y los hombres, este que está aquí encorvado y este al cual se le ve la cara, que vienen a sacar las pocas pertenencias de esta mujer pobre para desalojarla de esa habitación. Aquí hay un extraordinario manejo del espacio. No tenemos un horizonte lejano, tenemos un horizonte muy cercano aquí, por lo cual el pintor coloca las figuras en primer plano, iluminadas por esta extraordinaria luz. Y fíjense cómo estas líneas que va marcando en el piso dirigen nuestra mirada hacia la parte central del cuadro, que es justamente la mujer con su hijo enfermo. Es un extraordinario cuadro. Me gustaría que alguna vez lo vieran en la Galería de Arte Nacional de Caracas porque realmente es una obra bastante significativa de nuestro acervo cultural. ¿Qué es una obra pictórica? La obra pictórica es una creación artística realizada mediante la aplicación de pigmentos sobre una superficie como un lienzo, papel o pared. Entonces,
uno de los elementos fundamentales que nosotros vamos a analizar cuando vemos una obra es cómo el pintor aplicó esos pigmentos, esos colores, cuál fue la dimensión que les dio. Y en este caso nosotros estamos viendo una obra de Vasily Kandinsky, una obra abstracta, extraordinaria, donde hace un magnífico empleo del color en esta suma, en esta conjunción de unos cuadrados a los cuales introduce una serie de círculos y en los cuales utiliza una luz extraordinaria que está representada por este color amarillo que aparece en diferentes cuadros. Entonces, esto que es una representación bidimensional de la pintura que tiene alto y largo, le estamos viendo una cierta tridimensionalidad con esta forma. Fíjense aquí, por ejemplo, a uno le da la impresión de que ese círculo está un poco girado y entonces nosotros podemos ver una ligera profundidad aquí. Esta representación bidimensional equivale a ideas, a sentimientos o a conceptos que se expresan a través de elementos visuales como color, forma, línea y composición. Esta es una composición en cuadrado, pero fíjense que está integrada por pequeños cuadrados en los cuales está el círculo. No hay figuras o hay figuras, pero figuras de tipo geométrico, porque esta es una pintura abstracta. ¿Qué es una interpretación pictórica? Es el análisis pormenorizado de los elementos que contiene una obra para comprender lo que el artista nos quiso transmitir cuando la produjo. Eh, el arte se parece un poco a la enfermedad porque tiene un periodo de incubación, tiene una meseta o acné y después tiene un declinio. En ese periodo de motivación, el artista va creando dentro de su mentalidad qué es lo que quiere representar y cómo lo va a representar. Entonces, cuando nosotros vemos un cuadro, hacemos un primer análisis formal global. Allí nosotros estamos viendo un bisonte, un búfalo, un animal que aparece en las cuevas de Altamira en España, extraordinariamente pintado para ser hecho por un artista naif, por un artista que no tiene ninguna formación en el arte. Fíjense cómo ha utilizado los matices de colores para demostrar la fortaleza de este animal. Fíjense que hay áreas que se ven más oscuras, áreas más blancas, con un color menos intenso, menos saturado, pero nosotros tenemos la sensación de que ese animal tiene una corporeidad significativa lograda en un plano bidimensional de alto y ancho por este artista. Pero el arte, si bien es cierto que tenemos ese primer análisis global, luego tenemos que entrar en un análisis mucho más detallado, cómo se hizo el cuadro, cuándo se hizo, dónde, técnicas, estilo, las formas que emplea, el contexto histórico. Y por supuesto que tenemos que preguntarnos quién fue el autor de su cuadro para conocer no solamente la tendencia que él emplea, sino también para nosotros empaparnos de la vida de ese pintor y poder entender las cosas que nos presenta para nuestro deleite. El arte perdura, pero no es estático. Se modifica a lo largo de los siglos bajo la influencia de los cambios culturales y sociológicos que han ocurrido en las diferentes épocas evolutivas de la humanidad. Y aquí se los demuestro con estos dos cuadros. Este que pertenece a las épocas prehistóricas y este muy moderno, un cuadro de Pablo Picasso que se llama Mujer frente al espejo. Es un óleo sobre tela pintado en 1932 y se consigue en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cada vez que ustedes vean un cuadro en un museo o en alguna exposición, va a tener un texto más o menos similar a este, donde aparece el nombre del pintor, cómo se llama el cuadro, qué nombre le dio, porque eso nos va a dar a nosotros una referencia bastante significativa de lo que nos quiere mostrar. Aparecen unas siglas como esta, O sobre T, que quiere decir óleo sobre tela, o puede aparecer O sobre C, que es óleo sobre cartón, o puede aparecer, por ejemplo, A sobre P, que es acrílico sobre papel. Siempre está
debe estar señalado la fecha en que se pintó el cuadro para nosotros poder entender qué era lo que ocurría en esa época y cómo el pintor está siendo un cronista de ese proceso. Y luego puede aparecer también el tamaño del cuadro y lógicamente aparece en qué museo o en qué sitio nosotros podemos encontrarlo. Este cuadro de Picasso es muy interesante porque fíjense que es una mujer frente al espejo, tiene dos imágenes diferentes. Esta primera que está sobre un fondo plano, aquí no hay profundidad, pareciera que fuera una estampa que fue colocada allí casi como un afiche pegado. Es la estampa de una mujer joven, fíjense su cara, muy, muy, muy bonita, muy lisa, ¿verdad? Que él descompone en figuras geométricas cuando él crea ese estilo pictórico tan importante como fue el cubismo. Pero en el espejo, la imagen que se refleja no es la de una mujer joven, al contrario, es de una mujer entrada en años, ya con su cara envejecida, con sus formas y su cuerpo desgastado y caído. Entonces, fíjense que el mensaje que nos quiere enviar el pintor aquí es los dos extremos de la vida, la juventud y la vejez, y cómo nosotros podemos reflejarnos en un espejo la forma en que probablemente vamos a envejecer. Entonces, aquí hay un mensaje subliminal que nosotros tenemos que empezar a aprender a dilucidar y a desglosar cuando estamos viendo una obra artística. Lo primero que nosotros hacemos es lo que se llama un análisis denotativo, que es la descripción objetiva y literal de los elementos visuales que componen la obra sin agregar interpretaciones subjetivas. Simplemente vamos a ver y vamos a analizar lo que estamos viendo. Allí tenemos que definir quién la pintó, cuál es el autor y cuáles son las características de sus obras más relevantes. Aquí tenemos una pintura muy, muy significativa en la historia del arte de Jan van Eyck. Fue un pintor de los Países Bajos, un holandés. Este cuadro se llama El matrimonio Arnolfini. Fue pintado en el medioevo, en el siglo XV. Es un óleo sobre madera que se encuentra en la Galería Nacional de Londres y es un cuadro de relativo pequeño tamaño, 82 por 60 centímetros. Fíjense que aquí se ha descrito cuando se pintó la cronología. El estilo es muy realista, por tanto tiene un grado de iconicidad muy alto. El grado de iconicidad refleja ¿cuán realista es el cuadro que nosotros estamos observando? ¿Se parece a la realidad que conocemos o hay una distorsión o una reinterpretación de la realidad que nosotros en principio no podemos adivinar, sino cuando vamos conociendo al pintor y cómo desarrolla su obra? Fíjense que aquí esto semeja de manera extraordinaria a la realidad de la habitación de una pareja. Aquí el pintor está haciendo un homenaje a la maternidad en la figura de la señora Arnolfini, que ha pintado con una extraordinaria delicadeza, con una riqueza de detalles, como es este pedazo aquí de su traje, como es este paño luminoso blanco que coloca sobre su rostro o sobre su cabeza, que le permite enfocar las características de la cara de esta mujer. Aquí está el esposo, fíjense que la primera luz viene de aquí de los lados, por eso ilumina solo la hemicara, una hemicara del hombre, pero ilumina frontalmente para acentuar los detalles de la señora que está pintando allí. Tiene una segunda luz, que eso es importante que nosotros veamos cuántas luces hay en un cuadro porque nos permite interpretar la profundidad que el autor le está dando a la obra. Fíjense que hay una luz que viene de esta ventana que va a iluminar todo esto, ilumina el espejo e ilumina de manera muy particular la profundidad de esta cortina y pues todos los detalles de esta. En el espejo está reflejada la imagen de los esposos Arnolfini. Entonces, este cuadro es un encuadre prácticamente total. La composición está hecha prácticamente en un triángulo que termina aquí en la lámpara y hace el triángulo con ellos y termina aquí en el perrito. Fíjense en los detalles del suelo que nos hace sentir que esas personas están realmente asentadas en ese piso, no están en el aire. Entonces, un cuadro realista
con un grado de iconicidad bastante alto, con una composición triangular y con dos focos de luces fundamentales. Yo quiero que ustedes vayan acostumbrando su ojo a lo que voy diciendo. Del otro lado, tenemos la pintura abstracta, que es una pintura de baja iconicidad. No intenta representar la realidad. La realidad es la que el autor siente, la que el autor plasma allí, y hay otra realidad que es la nuestra, la del observador. ¿Qué significa para nosotros eso? A lo mejor para nosotros no significa lo mismo que para el autor. Entonces allí nosotros haremos una interpretación subjetiva muy personalista de lo que el pintor nos ofrece. Entonces, aquí el pintor no busca imitar objetos o escenas concretas del mundo real. Él busca expresar sus propias ideas y emociones e invita a la reflexión y la interpretación personal. Este es un cuadro de Joan Miró, se llama La sonrisa de la sala flamígera, fue pintado en 1953, es un acrílico sobre tela de pequeño tamaño, 35 por 46, y se encuentra en la Fundación Joan Miró en Barcelona. Cuando yo veo este cuadro, yo no consigo la sonrisa que el pintor quiere demostrarnos por ningún lado. A mí me impresiona como un niño que está volando un papagayo y estos son los hilos de los otros papagayos que andan por allí. Y bueno, el niñito está feliz porque el colorido del cuadro demuestra alegría, los rojos, los verdes, los amarillos. Entonces, y está construido por figuras geométricas, por formas geométricas, círculos, cuadrados. Tenemos rectángulos, tenemos estas formas multitriangulares, entonces líneas curvas, tenemos líneas discontinuas, eh, y hay aquí una sensación de movimiento. Esta figura no parece estática, ninguna de las figuras que están aquí. Esto parece que estuviera volando, entonces este es un cuadro dinámico, no es un cuadro estático, es un cuadro que nos inspira que esas figuras que están allí están volando, están moviéndose hacia el extremo del cuadro, entonces eso se llama dinamismo. El color en este caso es utilizado para evocar emociones desde la alegría hasta la tristeza. Es un cuadro bellísimo, me gustaría verlo personalmente. ¿Cómo se pintó el cuadro? Bueno, los cuadros todos tienen un soporte. Ese soporte es muy variado, puede ser un lienzo, puede ser un coleto como utilizaba Armando Reverón, puede ser madera, puede ser una pared como se hacía en los frisos de Pompeya. Es decir, el pintor puede utilizar como soporte cualquier cosa que tenga a su mano, incluso cosas muy volátiles como lo es el papel. Eh, y las características de ese soporte van a influir también en la técnica y el resultado final. Fíjense que aquí tenemos una conjugación de formas geométricas, lo cual nos está hablando de que hay bastante abstraccionismo en esta pintura. Fíjense que aquí tenemos unos recuadros, unos rectángulos, tenemos en algún lado algún cuadrado, tenemos estas formas que parecen hojas, tenemos esta curva que está aquí. Y tenemos también figuras orgánicas, todas las figuras que corresponden a a la naturaleza, bien sea humana, bien sea un árbol, un paisaje, una fruta, se llaman formas orgánicas. Y las de la pintura abstracta se llaman formas geométricas. Aquí Matisse combina las dos cosas, las formas abstractas, las formas geométricas, con estas formas orgánicas. Aquí representa una figura, aquí está otra, y aquí está un señor que va como volando hacia allá, de tal manera que el cuadro tiene también un cierto grado de dinamismo. Y estas están aquí como tratando de mantenerse en equilibrio en las superficies en las cuales están montadas. Tiene un colorido muy agradable. eh, Al ojo es grato observar tanto la forma como el colorido de ese cuadro. Henri Matisse se llama Las penas del rey, es un óleo sobre tela pintado en 1952, es un cuadro de gran tamaño, 1,40 por 2,10, y está en el Museo de Bellas Artes de Houston. Este es el cuadro del escándalo. Aquí vamos a hablar de pintura figurativa. Se entiende por pintura figurativa aquella que utiliza formas orgánicas, es decir, aparecen figuras humanas, puede aparecer un paisaje como está allí, pueden aparecer unas frutas, algunos animales.
Este cuadro pertenece a un preimpresionista llamado Eduardo Manet. Se llama Desayuno sobre la hierba. Es un óleo sobre tela pintado en 1863. Imagínense ustedes el escándalo que produjo ese cuadro en la época en que se pintó. Es bastante grande, 208 centímetros por 264, óleo sobre tela, y se encuentra en el Museo de Orsay de París. Este cuadro lo pinta Edouard Manet para el Salón de París y por supuesto que fue rechazado porque esto representa un escándalo porque todavía al día de hoy nos preguntamos qué hace esa señora desnuda allí con esos dos caballeros también vestidos con paltó de chaqué y gorro y pues todas esas cosas. Y la señora pues se despojó de todo que aparece aquí abajo en el cuadro y que representa dentro de este cuadro un segundo cuadro, porque esta es una naturaleza muerta espectacular que está aquí. Fíjense que la luz, que es una cosa que yo quiero que ustedes aprendan a ubicar, viene de lado, es una luz lateral que viene desde acá, inunda todo el cuerpo de la mujer, parte del cuerpo de este hombre y parte de este. Pero tenemos una segunda luz que está colocada detrás de ellos, donde está esta señora que uno se pregunta, ¿y qué hace esa señora allí que está recogiendo ante esta imagen tan escandalosa que está ocurriendo? Entonces, fíjense que aquí la luz viene de arriba. Tienen que aprender esto. Fíjense que viene de arriba, ilumina la espalda de la señora, pero su cara queda un poco oscura. Ilumina también la parte superior de esto que está aquí, pero no la parte inferior. Y hay una tercera luz que es esta que viene de atrás que le da profundidad al cuadro. O sea, yo en este cuadro siento que yo puedo caminar por todo esto y llegar hasta aquí. Entonces, eso es lo que se llama la profundidad del cuadro y va a tener una gran importancia porque permite al pintor colocar diversos elementos en el espacio, en un espacio que es bidimensional, pero que al mismo tiempo, de acuerdo a la colocación de los elementos que él está empleando, le va a dar tridimensionalidad. Uno siente que el aire puede pasar por detrás de estos cuerpos, regresar por aquí, llegar aquí y llegar hasta el sitio. Entonces eso es la tridimensionalidad que tiene que ser muy bien manejada porque si no los objetos o los personajes quedan como flotando en el aire y por supuesto que eso implica que hay una mala técnica pictórica. Entonces aquí es una pintura de alta iconicidad, es muy realista, son figuras reconocibles de la realidad como personas, animales, objetos, paisajes, con un grado de detalle que permite identificarla fácilmente. El cuadro del escándalo. La figura humana. Voy a presentarle varios cuadros de otro de mis artistas preferidos, Henry de Toulouse-Lautrec, un conde francés con una vida muy particular marcada por una enfermedad que se llama pignodisostosis, que le produjo una deformidad de todo su cuerpo. Y él se dedicó a ser el cronista de la noche parisina, se fue a los burdeles de Montmartre y allí transcurrió su vida hasta que en contacto con las prostitutas adquiere una sífilis y él muere de una encefalitis sifilítica a una edad muy joven, 37, 38 años, pero habiendo dejado una obra portentosa para toda la humanidad. Este cuadro se llama La Goulet entrando al Moulin Rouge con dos damas. La Goulet era una de las prostitutas más famosas de ese cabaret, además era bailarina, eh, y bueno, tenía una fama muy particular. Ella se hizo muy amiga de Henri Toulouse-Lautrec y él la pintó muchas veces. Este cuadro es sencillamente espectacular. Fíjense las proporciones en los diferentes elementos anatómicos de estos personajes y cómo este, que está situado mucho más atrás de las tres primeras figuras, se ve de menor tamaño a pesar de que uno puede presentir que es un hombre bastante alto. Tenemos aquí una composición en triángulo que es muy frecuente que la usen los autores. Y aquí se está contando algo muy de la sociedad de la época. Esta señora podría parecer una artista muy distinguida, pero es una artista de cabaret y eso lo está marcando la presencia de estas otras dos mujeres. Esa era una costumbre de la época
que las prostitutas y las mujeres que trabajaban en los cabarets no entraban solas, sino que generalmente entraban acompañadas de otras dos mujeres, de las cuales una probablemente fuera su amante, porque la bisexualidad era muy frecuente en esa época. Aquí Toulouse-Lautrec hace una extraordinaria representación del espacio. Fíjense que uno siente que está justo frente de estas mujeres, que es como que si nosotros estuviéramos entrando al cabaret justo cuando ellas vienen también haciendo su aparición. Tiene un pequeño horizonte aquí que marca el espacio y que va a determinar la situación de este hombre que está absolutamente plantado allí frente a un espejo donde se están reflejando las luces del techo. Fíjense que aquí también tenemos una luz lateral que ilumina perfectamente la cara y el cuerpo de la artista. Y una cosa extraordinaria aquí es la representación de su traje, hecho de tal forma que nosotros tenemos la impresión de que eso es una organza, que eso es un tul, no solamente por la transparencia que deja ver la silueta del cuerpo de la bailarina, sino también por las elevaciones que produce, por los pliegues que produce, sobre todo aquí en la falda, lo cual marca una particular maestría en el manejo de los colores y de los espacios y de los contrastes en una pintura. Llama la atención, pues, las transparencias y el volumen del traje que hacen la figura, pues, muy notable dentro de esta pintura. Este es otro cuadro extraordinario de Toulouse-Lautrec, donde quiero mostrarle lo que se llama la composición en una obra pictórica, que es la relación entre las formas y entre ellas, ¿verdad? Con el fondo. Fíjense ustedes, aquí tenemos dos figuras principales. El centro de gravedad de este cuadro está representado por estas dos mujeres. Esta es la Goulet bailando. Nuevamente aquí utiliza esas pinturas diluidas en pequeñas líneas que dan la vaporosidad del traje de la mujer. Y esta señora, que aparenta ser muy distinguida, parece ser una señora de la alta sociedad francesa, pues también es una prostituta porque fíjense que entra acompañada de otra mujer que la mayor parte de las veces eran sus amantes. Aquí aparece un personaje muy importante que es Valentín de Lesseauces, Valentín el Sin Huesos, que era un bailarín muy famoso. Estas pequeñas líneas nos llevan nuestra visión hacia la parte posterior del cuadro, que está realizado en una perspectiva diagonal que le permite al pintor colocar diversos personajes, pero con una relación de tamaño y de volumen entre ellos perfecta que nos hace sentir que estos están mucho más lejanos que esto. Aquí hay dos elementos fundamentales porque tenemos una sensación de dinamismo en estas dos figuras que indudablemente interpretamos que están bailando y que nos queda demostrado de una manera muy significativa. Y el contrario, que es esta mujer que está estática, parada aquí, observando simplemente la imagen o probablemente esperando que los bailarines terminen para ella poder llegar a su. En este cuadro hay un detalle fundamental. Aquí pintó Toulouse-Lautrec a uno de sus primos que tenía también probablemente una enfermedad de esta del tejido conectivo. Y aquí pintó su padre, que era un conde, pero un conde que le gustaba mucho la buena vida, la buena bebida, el baile, la rumba. Entonces lo pintó aquí este señor de barba que está colocado aquí. Las direcciones predominantes de la forma son hacia el fondo. Es una obra bastante profunda eh, y de una maestría. Miren las plumas del cuello de esta mujer. O sea, esto es maestría en pintura. Nuevamente Toulouse-Lautrec, un cuadro extraordinario. Esta es otra de las bailarinas del Moulin Rouge, Marcelle. Ella está allí bailando el bolero. Tiene una triple luz artificial. Fíjense que hay una luz que viene desde aquí abajo, que es lo que se llama la luz de las candilejas, que ilumina nuevamente la vaporosidad de este traje que se está moviendo al ritmo del baile que ella está realizando.
y que va a determinar una característica fundamental en las figuras. Las caras se ven como si fueran unos monstruos. Fíjense en la cara de este que está aquí, porque la luz ilumina una parte de la cara, pero la otra queda oscura y entonces queda como si fuera un fantasma, una figura fantasmagórica. Tiene una luz que viene desde arriba de las lámparas y que está iluminando estas figuras. Y tiene una luz que viene desde atrás. Entonces tenemos aquí una triple luminosidad que le da a este cuadro esta profundidad, esta sensación de que las personas están realmente asentadas en ese piso. Y luego el movimiento, el dinamismo de esta mujer que realmente no es difícil convencernos de que esa mujer está bailando. Ella representa el centro de gravedad y fíjense la proporcionalidad que hay entre las distintas figuras de acuerdo a la ubicación que tienen en el cuadro. Este cuadro es mi preferido. Se llama La Rueda. Fue pintado en 1892, cuando Toulouse-Lautrec había sido ingresado por su madre en una clínica para enfermos mentales. Estas pinturas del circo las hizo de memoria. Entonces, aquí hay una maestría impresionante. Esa Ya rueda, entiendo. bueno, esa rueda tiene una sensación de inmediatez impresionante. Hay que ser un maestro de la pintura para con esas pocas líneas de colores haber colocado eso que 10 segundos más tarde ya no va a existir. Fíjense la importancia del encuadre con el fondo que permite que nosotros podamos tener una conciencia del volumen de esa falda. Y miren cómo los que están aquí colocados están admirando este baile de esta mujer con esta estructura tan espectacular con su falda. Volvemos aquí a decir que Toulouse-Lautrec fue un cronista de su época. Fíjense que estas pequeñas líneas, cómo le dan una sensación de estabilidad a ese escenario y cómo esta mujer está realmente parada sobre ese escenario en un perfecto encuadre de energía, de movimiento, de utilidad del espacio y de minimalismo con un colorido limitado, un hombre que usaba el color de una manera generosa para el agrado de los que podemos ver su cuadro. Esto es una obra espectacular. A mí me fascina. Bueno, en los cuadros tenemos también otra cosa que detallar, que es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el sitio a donde va primeramente la visión del que está observando el cuadro. Aquí, indudablemente, es el niño Jesús, que tiene un detalle muy significativo, porque fíjense cómo el pintor le colocó su curita en el ombligo, mientras el resto del muchachito está desnudo. La luz, ay, perdón. La luz viene de acá de un lado, está iluminando perfectamente el blanco de la sábana y fíjese cómo el contraste de luz y colores nos permite ver las arrugas del pañito. Vean la expresión contemplativa de las personas que están allí. Esto constituye el primer plano. Tenemos aquí una cesta con huevitos que trae esta pastora. Aquí este trajo una cabrita y está amarradita aquí. Luego tenemos este segundo plano que se construye a través de las luces y sombras y tenemos luego esta luz superior que permite establecer este contraste y que nos permite entonces entender las diferentes figuras que están allí y la diferente perspectiva. Fíjense que este sería el horizonte. El horizonte es una línea imaginaria que nosotros trazamos a partir del cual termina la profundidad del cuadro y comienza su parte superior. Luego aquí podemos demostrar también el recorrido visual. Uno visualmente primero va aquí, pero inmediatamente su vista se va a observar lo que está alrededor del niño Jesús en los diferentes planos. No todas las obras tienen profundidad. Hay obras que son absolutamente planas y yo se las voy a mostrar ahora. Este cuadro tiene una alta iconicidad, es un cuadro absolutamente realista, con figuras orgánicas y una luminosidad espectacular. Y llama mucho la atención la expresividad de los rostros. Esto es otro cuadro espectacular. Ya entramos en Vincent Van Gogh, otro de mis pintores favoritos. Se llama La cosecha, 1888, un óleo sobre tela
de 73 por 92. Las pinturas de Vincent Van Gogh eran de pequeño tamaño porque como él era pobre no podía comprar lienzos muy grandes. Está en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Aquí nosotros vamos a ver la perspectiva y el horizonte. Fíjense ustedes que el horizonte es esa línea horizontal que aparece prácticamente a nivel de los ojos y que marca el final de lo que sería la tierra en este caso y el comienzo del cielo. Vincent Van Gogh fue un excelente pintor de la perspectiva y de los planos. Si nosotros nos ponemos a contar cuántos planos hay aquí, o cuántos, sí, cuántos planos, fíjense, tenemos este primero, luego está este, aquí van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quizás lleguen a 20. Esto es un manejo del espacio impresionante. Nosotros ahí nos sentimos que ahí tenemos solamente dos dimensiones de altura y largo. Ahí sentimos que tenemos tres dimensiones porque hay una profundidad perfectamente expresada por el pintor, no solamente con el manejo de la luz, que es una luz que fíjense que está viniendo de arriba, viene del cielo, sino que también lo logra a través de estas pequeñas pinceladas muy delgaditas que va colocando, que marcan espacio y que permiten que este cuadro tenga una perspectiva y un horizonte espectacular. Sirve el horizonte entonces para utilizarlo como referencia para establecer la profundidad del cuadro. Y la perspectiva permite representar los objetos de una manera tridimensional, de tal manera que los objetos más lejanos se ven mucho más pequeños y hasta que al final terminan funcionándose con el horizonte. Este cuadro es espectacular. Vincent Van Gogh. Perdónenme que los presente tanto, pero es que sus cuadros me sirven para poder representar lo que quiero decir. Una de las cosas significativas también en la observación de una pintura es la interpretación de los colores, el tono que tienen, la luminosidad y la saturación, cuán intenso es un color dentro de un cuadro. Aquí podemos decir que el pintor manejó tres cuadros, tres colores absolutamente saturados. Este amarillo, luego el rojo y luego el verde que está más arriba. Fíjense que la luz es artificial. Utiliza este elemento que está aquí también como un proyector de luz y estas flores y este sujeto vestido de blanco. La luz que viene de arriba, fíjense la maravilla de sombra que genera sobre esta mesa de billar que el pintor interpreta de una manera realmente magistral. Esta luz que está aquí atrás le da profundidad al cuadro. Usted tiene la sensación de que usted puede empezar a caminar por aquí, pero que usted puede seguir hasta allá. No sabe a dónde va a terminar porque indudablemente que no lo podemos precisar, pero esto le da profundidad al cuadro. El horizonte es intermedio, este que está aquí, esta línea, pero está tan bien manejado en esta forma diagonal que fíjense ustedes la cantidad de objetos que el pintor colocó aquí. Indudablemente que este es un cuadro que tiene un misterio muy particular y cuando Vincent Van Gogh le contó a su hermano Theo en sus numerosas cartas cómo estaba haciendo este cuadro, él consideraba que en ese café se podían vivir las más terribles pasiones de la humanidad. Fíjense los personajes, estos aquí están vencidos por el alcohol, probablemente el ajenjo. Fíjense la solidez de las mesas y de la silla y luego el impacto psicoemocional que produce este cuadro. Esto está perfectamente diagramado en su posición, en su perpendicularidad con el suelo. Y bueno, este es uno de los cuadros que tiene un equilibrio, un perfecto manejo del espacio, la dirección del foco de luz, la iluminación, los colores. Esto es una obra realmente magistral. Volvemos a Cristóbal Roja. Aquí volvemos a hablar de la luz, la dirección del foco de luz. Fíjense ustedes la bellísima iluminación que hay sobre el cuerpo de esta niña, que nos permite ver no solo la transparencia de esta manta, de esta cosa que la cubre, sino que nos permite ver de manera muy particular la facies adolorida, sufriente, melancólica
de fase terminal de esta niña que probablemente tenga una tuberculosis. Ilumina también la cara de su madre con nostalgia, con una cara de derrota impresionante. Está viendo, está asistiendo prácticamente al final de su vida. Y tiene aquí el padre en esta zona oscura, absolutamente abatido por lo que está sucediendo. La expresión del monaguillo es una expresión de tristeza, una expresión de lástima acerca del destino de esta niña. Y bueno, aquí está el sacerdote que le está dando la primera y última comunión. Tenemos una luz que entra también por esta ventana y que ilumina aquí esta parte de este mueble, pero fundamentalmente esa luz viene dirigida hacia aquí, de tal manera que esto se convierte en el centro de gravedad del cuadro. Aquí va primero nuestra visión y luego hacemos el recorrido visual para observar los diferentes elementos. Aquí está asociado un efecto inusual, eh, está lo fantástico, lo inquietante de este cuadro, y donde hay una conjunción de sombras y luces muy pronunciadas que resalta la forma y textura de los objetos y genera un efecto dramático y absolutamente misterioso. Este cuadro, Caravaggio, para ti, Enriqueta, es un cuadro espectacular. Esto es la dirección del foco de luz. Fíjense ustedes que la luz está entrando de este lado del cuadro. Es una luz lateral y da el sentido a las luces y a las sombras y produce, el pintor se guardó de colocar la misma tonalidad entre sombras y luces. Yo quiero que ustedes comparen el canto de este libro con el canto de este. Fíjense que este está en absoluta sombra y este está en absoluta luz. La luz lateral le da dramatismo a esta imagen. Este es San Jerónimo escribiendo y además está aquí hurgando, buscando algo en este libro. Pero fíjense las formas anatómicas, cómo se resaltan, los pliegues, los contrastes de luces y sombras en su vestido. Este contraste de luz y sombra en este paño que cuelga aquí es espectacular. Hay un efecto intensificador del dramatismo a partir de la imagen y esta luz lateral pues permite definir de manera muy detallada lo que es el contraste de luces y sombras en una obra pictórica. Aquí tenemos otra luz, otra dirección de la luz, que es la que se llama la luz focal o luz dura. La luz viene aquí del lado, pero solamente está dirigida a la cara de este joven franciscano que está aquí. Este es Titus, el hijo de Rembrandt. Él no era monje, pero Rembrandt estaba haciendo unos bocetos para hacer un cuadro de San Francisco de Asís y entonces quería colocar diversos monjes, le colocó el hábito a su hijo y logró esta extraordinaria pintura donde se permite detallar las facciones del muchacho cubiertos por esta capucha de su vestimenta de monje, concentrada en un espacio específico, creando un contraste de detalles muy importante y produciendo una imagen absolutamente grata para los que estamos viendo pues este manejo extraordinario de la luz. Hay una luz también que se llama contraluz que viene de atrás y una luz difusa que generalmente es una luz ambiental que inunda prácticamente todo el cuadro. Esta es la luz. Este es el cuadro que creó Claudio Monet, fue pintado en 1872 y que dio origen a un movimiento pictórico que se llama el impresionismo. De hecho, este cuadro se llama Impresión Sol Naciente. Antes de Monet, los pintores utilizaban mucho el negro y los contrastes de luces y sombras absolutamente marcados, justamente por el juego de la forma y del sitio preponderante de donde venía la luz. En esta propuesta pictórica que después tuvo un gran relieve en la pintura universal, Monet emplea la luz como elemento fundamental, descompone las figuras dentro de la luz, eh, se aplica sobre el soporte plano, pero nosotros nos da la impresión de que estamos allí casi que en el mediodía parisino, viendo el Sena y viendo pues las cosas que aparecen allí, el reflejo del sol sobre el agua.
Y esto es la luz del impresionismo. Estos pigmentos nos dan a nosotros no solamente color, sino también nos hablan un poco de la textura y de lo que el pintor quiso demostrarnos. Pero la luz fundamental es la de Armando Reverón, nuestro pintor venezolano eh, extraordinario que hizo una interpretación que no pudo hacer ningún otro pintor en el mundo de lo que era la luz y sobre todo de la luz tropical. Él sería la representación, nuestra representación máxima del impresionismo. Y fíjense cómo en estos distintos cuadros que yo le he colocado, hay una interpretación diferente de la luz a distintas horas del día. Esto es mediodía en punto, donde utiliza los blancos, utiliza pigmentos muy particulares, entre otros el excremento de paloma, que lo ayudaba a conseguir estos grises particulares donde la luz se refleja en su máxima intensidad sobre el mar Caribe. Y entonces aquí tenemos ya al atardecer, cuando la luz comienza a caer, como ven la forma. Aquí nos muestra los cambios de la luz a lo largo del día, utiliza el blanco crudo para capturar la intensidad y los efectos de la luz, y son las obras más representativas de la venezolanidad del siglo XX en este pintor que desafortunadamente tenía un proceso mental que no le permitió vivir más tiempo del que realmente vivió. Otra de las cosas que nosotros tenemos que buscar es el punto de vista donde se sitúa el autor para representar el espacio en el cuadro. Fíjense que Toulouse-Lautrec y nosotros como observadores estamos colocados delante de esta imagen. Nosotros estamos en este círculo de gradas, probablemente colocadas por aquí, de tal manera que por eso tanto el pintor como nosotros podemos observar en detalle esta magnífica figura de este caballo pintado nuevamente de memoria cuando estaba recluido en la clínica para enfermos psiquiátricos, y el movimiento de la payasa dispuesta a levantarse sobre el caballo. Aquí tenemos una figura también muy dinámica, el payaso bailando, y vemos la expresión de este señor que está azotando el caballo, pues para que haga las piruetas que van a estar allí. Allí tenemos una luz cenital que está procediendo desde arriba, y nuestra observación, la perspectiva de nuestra observación es de nariz, porque nosotros prácticamente estamos plantados aquí frente a la imagen del circo. Luego, en el cuadro tiene un análisis connotativo que expone la función de la obra, respondiendo a las preguntas para qué y para quién ha sido realizada la obra, y qué mensaje nos quiere transmitir el pintor, sus emociones, su idea, las funciones del cuadro, si es histórica, retrato, costumbrista, mitológica, religiosa, bodegón, desnudo. Este es un extraordinario desnudo eh, con una luz que viene de aquí de adelante y que ilumina de manera maravillosa el cuerpo de esa mujer que posa allí. Fíjese que el pintor se cuidó de colocar un retrato porque aquí no puede mostrar los rasgos de su cara, pero sí los muestra aquí. Y hay una percepción de profundidad, y más que de profundidad, como de la forma en que el cuerpo descansa y modifica la forma del colchón de ese gran cojín donde ella está sentada. Esta es una pintura espectacular, también española. Luego, la pintura puede ser histórica. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de la época egipcia que tiene una característica fundamental en todo lo que nosotros veamos de Egipto, que los cuerpos están pintados de frente, mientras que las caras y los ojos están pintados de perfil. Aquí la representación estaba reservada a la figura de los dioses y los faraones, y el tamaño tenía una relación directa con la importancia social del personaje. Los faraones siempre aparecen mucho más altos, mucho más llamativos que el resto de la figura. Em, Esta colocación de los personajes con el cuerpo de frente y la cara de perfil se llama justamente canon de perfil. Fíjense que nosotros cuando vemos una obra tenemos que colocarla en su contexto histórico, porque un pintor de la actualidad que nos pinte esto hoy en día está indudablemente fuera de época, fuera de foco, y está pintando algo que no tiene que ver con su época ni con la connotación histórica del tiempo que está viviendo. Los egipcios usaban pigmentos naturales de origen mineral,
polvos triturados de huevo o del árbol de la goma de mascar o caucho. Y el pigmento más importante que ellos tenían fue el azul, que aparece mucho en la figura, en la máscara de Tutankamón, que era sustraído del vidrio. Aquí vemos pues las características, cuerpo de frente y cara de perfil. Este cuadro es bellísimo, es un cuadro mitológico, es un cuadro de Rubens, se llama El nacimiento de la Vía Láctea. Fíjense que la luz que viene de aquí, de este lado, está estableciendo el centro de gravedad en la figura de la diosa y en este niño. Y aquí está el bandido Enriqueta de Zeus, bueno, traicionaba a todo el mundo. Entonces este niño es hijo de Zeus, pero fue concebido con una mujer que no era diosa. Y entonces para darle esa capacidad de ser también un dios, él aprovechó que estaba dormida y le colocó al niño para que ella lo amamantara. Pero cuando ella se despierta y se da cuenta que no es su hijo, entonces retira bruscamente su pecho y esta leche que sale aquí es la que genera la Vía Láctea. Esto es el nacimiento de la Vía Láctea. Un cuadro extraordinario. Aquí está el Zeus con su cara de bandido viendo lo que pasa. Aquí están la representación de los elementos de poder de Zeus, el águila, y aquí vemos como otras águilas están llevando su espada, que es otro de sus elementos de poder, y la carroza en la cual él transitaba. Pues. Es un cuadro bellísimo. Esta figura, aun cuando está en el espacio, en el cosmos, la vemos muy bien asentada. El niñito con cara de protesta, hey, ¿por qué me van a quitar mi lechita? Y trata pues de obtener nuevamente el seno de la diosa. Tiene un contenido psicoemocional bastante importante sobre lo que es la fidelidad masculina. Maravilloso cuadro, Arturo Michelena, Diana Cazadora, 1896, un cuadro de gran tamaño, 3,51 por 2,96 y se supone que debe estar en la residencia presidencial de la casona. Es un realismo figurativo, está colocando algo muy cerca de la realidad, utilizando fundamentalmente formas orgánicas, tanto en la mujer que representa a Diana Cazadora como en la postura tan extraordinaria que logra de los animales. Hay luces naturales y sombras, tenemos una luz que viene de este lado y por tanto ilumina fundamentalmente el cuerpo y el traje de la mujer. Y esa luz pasa por detrás, ilumina a estas dos señoras que, no sé, parece que están recogiendo algo allí. Es una pintura absolutamente dinámica. Fíjense cómo se mueve Diana la cazadora y las diferentes posturas que tienen los animales. Ella es el centro de atracción, tiene una amplia paleta de colores, la disposición es diagonal y hay un equilibrio perfecto, porque este perro, si lo hubiese dejado solo aquí, nos balancea el cuadro hacia el lado derecho, pero fíjense cómo lo contrarrestó magistralmente con la figura de estas dos mujeres aquí. Extraordinario. Ojalá pudiéramos ir a la casona a verlo. Puede ser un contexto histórico como este donde está Miranda en la Carraca, pintado en 1896 con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de la muerte de Miranda. Es un cuadro figurativo con un simbolismo muy particular que representa el cautiverio, la lucha, el dolor, la reflexión, probablemente la amargura de Miranda después de haber participado en tantas luchas emancipadoras y terminar pues preso de esta forma. Fíjense cómo el cabello blanco y el gesto de derrota del prócer representa un símbolo de su larga vida de lucha y sufrimiento. Es absolutamente realista, los detalles en el rostro, los detalles en la cama, en la ambientación de la celda. Fíjense qué bien está manejada esta sombra, de tal manera que uno siente que uno puede guardar su maleta aquí debajo. Y luego la composición, esta tela que cae aquí, fíjense cómo la equilibra con este banco, de tal manera que el cuadro no tiene un desbalance. El manejo de la luz es extraordinario, la tridimensionalidad y el equilibrio de la figura es maravilloso. Contenido histórico, Arturo Michelena, el cuadro Vuelvan Caras, está en el Museo de Bellas Artes de Caracas, es un cuadro bastante grande, de 3 metros por 4,60, es figurativo, con un manejo extraordinario de la luz que viene de esta zona hacia acá y por eso este caballo y Páez se convierten en el centro de gravedad del cuadro.
Fíjense el horizonte es intermedio y cómo el pintor logra que nosotros sintamos que ahí hay un suelo donde están trotando esos caballos. Es una perspectiva maravillosa, tiene un horizonte medio y tiene un extraordinario uso del espacio, porque fíjense cómo en ese trayecto ha colocado tantas figuras. Aquí los guerreros de Páez, los lanceros de Páez, y aquí vienen los españoles, pues, mientras los lanceros quieren irse y Páez los increpa a que vuelvan a la lucha para la independencia venezolana. Aquí tenemos un retrato, es la representación artística de una persona que busca capturar su apariencia física y su personalidad y estado de ánimo. Predomina, por supuesto, el estudio de la cara y su expresión facial. Esto es un cuadro plano. Aquí no hay ni horizonte, ni perspectiva, ni nada de esas cosas. Pareciera que este hombre lo hubiésemos recortado en papel y lo hubiésemos puesto allí sobre ese fondo de flores que magistralmente pinta Vincent Van Gogh. Este era el cartero que llevaba y traía las cartas que él le enviaba a su hermano. Y es muy similar a la forma en que se hacían los grabados japoneses, que eran absolutamente planos, no tienen perspectiva, no tienen horizonte y no vemos profundidad en ellos. Solamente el color nos da y los crespitos que hace en la barba del personaje nos dan la sensación de volumen. Esto es una maravilla. Este es uno de los mejores retratos de la pintura venezolana. Es un autorretrato de Cristóbal Roja, extraordinario en todos los sentidos. Allí él se está representando como el joven bohemio que va con una beca a París, moderno, dinámico, envuelto en una capa y con una boina como se usaba, como usaban los decadentes parisinos. Hay una habilidad muy particular del pintor para captar el dramatismo en su propia cara. La luz focal sobre la mitad de su rostro es extraordinariamente bella. Muestra la seriedad, pero al mismo tiempo la calma en que está el pintor mirándonos directamente de manera frontal hacia el espectador, de tal manera que pareciera que quiere conversar con nosotros. Hay una fuerte iluminación del fondo que le da volumen a la figura del pintor, ayuda a destacar el autorretratado por el inmenso contraste con el ropaje de la enfermedad. Ese está en la colección, la Galería de Arte Nacional, y sería maravilloso que un sábado pudiéramos organizar un paseo a esa Galería de Arte Nacional a ver esas maravillosas obras que están allí. Se los dejo como una propuesta. Bueno, puede ser un contexto religioso. Aquí los pintores de esta época, esto fue pintado en 1908 por el Greco, la Sagrada Familia, utilizaban el amamantamiento del niño Jesús como una forma de poder mostrar el desnudo femenino, porque indudablemente que para esa época esta señora con su seno al aire alimentando a un niño, pues era un escándalo, pero como era una figura religiosa, era absolutamente aceptado. Fíjense la sutileza del acabado y lo delicado del rostro de la Virgen, ese paño vaporoso que la cubre, el contraste de colores tan agradable, la iluminación lateral que ya ustedes deben de saber cómo identificarla. Y la parte posterior del cuadro, ese fondo le da tridimensionalidad a a la forma. Hay una composición en triángulo absolutamente equilibrada, hay una proporcionalidad de las formas anatómicas y el centro de la atracción, por supuesto, que es el seno de la Virgen María. Puede ser una naturaleza muerta o bodegón. Este es extraordinario por el manejo de la luz y la forma. Yo quiero que ustedes vean esta cosa de espárrago, este mazo de espárrago, todos los detalles que tiene y la extraordinaria luz, la extraordinaria sombra que viniendo de esta luz lateral se proyecta detrás de ello. Las formas son espectaculares, los contrastes de luz y color son maravillosos. Y usted siente que el aire puede pasar por aquí y regresa por aquí. O sea, hay tridimensionalidad, hay saturación de los colores son fuertes y hay una luminosidad bastante significativa. La obra puede ser costumbrista cuando representa fielmente las escenas y costumbres de la sociedad de la época en un ámbito determinado. Este es un cuadro de Francisco de Goya, la maga y los embosados. Fíjense que hay dos luces, una que viene de aquí y otra que viene de la parte posterior del cuadro que permite para darle un contraluz a esta figura bastante bonito y bastante agradable. Hay equilibrio, las formas anatómicas son proporcionadas.
Esto es una acuarela, es una pintura de agua. Este cuadro está hecho sobre papel. Tiene baja iconicidad, aquí las formas son abstractas, se utilizan formas geométricas, están en absoluto movimiento y a mí particularmente me parece que debe de estar demostrando el caos interior del artista en este momento por la diversidad de la forma, por la diversidad de movimientos, por los colores tan contrastantes que produce, que se desvinculan de una realidad absoluta y proyectan fundamentalmente la dinámica interior del pintor, sus sentimientos, sus emociones y una interpretación de otra realidad que no se corresponde con lo que nos rodea. O sea, esto es abstracto, esto es abstraccionismo. Bueno, aquí les menciono las diferentes técnicas que puede utilizar un pintor para establecer sus cuadros. No me voy a detener en esto porque esto sería motivo prácticamente de una conferencia solo, pero hay técnicas secas, húmedas y óleo, y todo va a depender del diluyente o del aglutinante que el pintor utilice para disolver la pintura. La puede disolver en agua, puede ser un aglutinante acrílico, puede ser aglutinante graso, goma arábica, diversos aglutinantes y eso va a producir una tonalidad, una luminosidad y una diferencia bastante significativa en la pintura. Este, por ejemplo, es un temple sobre lienzo. Este es otro cuadro espectacular, El nacimiento de Venus, y es una obra mitológica. Pero fíjense cómo el autor utiliza nuevamente un tema mitológico para pintar este extraordinario desnudo que viene saliendo del mar, a donde cayeron los genitales de Urano. Y aquí hay una fecundización del cielo sobre el mar y de allí es que nace Venus, que viene sobre esta concha pues hasta la orilla. La está empujando hacia la orilla el dios del viento y su esposa, y esta que se llaman las horas, que son expresiones de las diferentes estaciones climáticas, viene con un bello manto a cubrir este desnudo extraordinario, hecho materiales compuestos por diferentes pigmentos. Otra de las técnicas que me quise mostrarles es esta, el guiso oleoso, que son pasteles al óleo en pintura. Son barras de pigmento mezclados con un aglutinante a base de aceite y cera, que fueron muy utilizadas por Edgar Degas para pintar sus famosas bailarinas, porque le daba esta vaporosidad de los tutús de las bailarinas que tan agradable a la vista, con una textura suave que le permite difuminar los colores y mezclarlo en diferentes superficies de trabajo. Y aquí nuevamente una obra abstracta de Joan Miró, El jardín, con colores vivos, contrastantes, predominio de los azules, los rojos y los amarillos. Tiene formas orgánicas, tiene formas abstractas, tiene formas circulares, tiene algunos rectángulos aquí irregulares y está representando flores y animales en un jardín con colores oníricos, con una representación de la naturaleza simbólica y poética. Aquí se acerca el mensaje del pintor, se acerca a lo que nosotros podemos interpretar en ese cuadro. Esto no podía dejar de presentarlo, la técnica de espátula de Vincent Van Gogh, este cuadro famosísimo, La noche estrellada, el espejo de su propia alma y del fuerte torbellino emocional que este hombre vivió en el poco tiempo que se dedicó a la pintura, con estos trazos de espátulas pequeñas y más grandes, con estos remolinos que ocurren y que hoy en día la ciencia ha demostrado que sí existen en la naturaleza y que demuestran fundamentalmente el sufrimiento y miedo por su futuro y esa turbulencia emocional que lo acompañó durante tiempo. Es una interpretación onírica y simbólica del paisaje nocturno, lleno de vitalidad y de simbolismo en cada elemento que representa. Eh, entonces, para resumir, pasos para considerar una obra. Observación global detenida de la escena, identificar los elementos y personajes, contextualizar la obra dentro de su época y estilo artístico, porque pintar esto ahorita no tiene ninguna gracia. La técnica empleada, el uso del color, la composición, como ha sido hecho,
tratar de explorar la intención del artista y el impacto en el espectador y considerar las propias emociones que tú tienes cuando ves la obra, porque la observación de una obra es un diálogo muy intenso entre el autor y el espectador. Ahí hay una mezcla de emociones, de las que él trató de colocar allí y de las que tú experimentas cuando ves aquella obra que te están mostrando. Entonces vamos al examen final. Quería mostrarles esta bella naturaleza muerta de Paul Cézanne, flores en un jarrón, con un colorido extraordinario, con una composición maravillosa, con una luz que viene de aquí del frente, este, espectacular, que ilumina de manera muy generosa estas flores amarillas. Entonces vamos al examen final. Vamos a presentarlo conmigo. Este es el cuadro Las Meninas de Velázquez, es un cuadro grande, 3,18 metros por 2,76. El contenido es histórico, aquí está mostrando elementos familiares de Carlos, creo que era Carlos VI, no recuerdo ahorita, extraordinariamente dibujado con una alta iconicidad, porque fíjense que está mostrando un realismo, está mostrando un salón interior de los espacios reales de ese momento. Hay una proporción anatómica entre las diferentes figuras e incluso entre la figura del perro que está sentado en primer plano. El centro del cuadro lo representa la menina que recibe la luz que viene de este lado de manera directa sobre su cara y que ilumina parte de esta niña que está aquí. Aquí estamos viendo al pintor eh, que no sabemos qué está pintando. A lo mejor son estas dos figuras del rey y la reina que están colocadas delante, que anteceden al cuadro donde estamos nosotros colocados también viendo la figura. El centro del cuadro tiene una tridimensionalidad espectacular. Los colores son cálidos, no saturados, un juego de luces y sombra maravilloso. Y aquí este señor tiene el signo de Santiago de Compostela, como signo religioso de la época. Fíjense ustedes que aquí tenemos numerados los diferentes personajes y aquí hay un personaje que representa misterio, que es este señor que está aquí. Fíjense que la obra va en este sentido, en profundidad, y estos dos elementos, este que está aquí y este que está aquí, le dan una luz que nos permite sentir que nosotros podemos salir por allí. Ahora la pregunta interesante aquí es, ¿este hombre está entrando o este hombre está saliendo? Fíjense que esta luz posterior le da esta luminosidad nos permite a nosotros sentir que nosotros podemos salir también por aquí. Aquí están cuadros de la época, probablemente pintados por él, colocados en la pared. Fíjense que aquí estamos señalando la luz. Tiene tres elementos de luz, el que viene por la ventana, el que sale de aquí y el que se refleja en el cuadro. Estos tres elementos de luz le dan profundidad y misterio y hacen que la composición del cuadro sea en triángulo extraordinariamente manejada. Y aquí estamos viendo los diferentes planos que se producen con los personajes y con los elementos de luz que están aquí. Aquí vamos a interpretar este extraordinario cuadro que, bueno, se la voy a regalar al doctor Sorgi, se lo voy a dejar como en mi testamento. La vibrante luz de este amarillo, el amarillo Van Gogh no tiene comparación con ningún otro amarillo. Las tonalidades que logró obtener mezclando con su paleta los diferentes tonos es extraordinaria. La luz que refleja ese cuadro es fabulosa. Y estos girasoles no están estáticos. Estos girasoles están hablando, estos girasoles están enviando un mensaje. Acá hay unos girasoles que están a punto de morir y que parecen llorar porque no quieren morir. Aquí está este que está luchando por abrir a la luz, abriendo sus pétalos de una manera dinámica, de una manera comprometida para formar parte de ese extraordinario cuadro. Este es extraordinario con esos pétalos como que están volando. O sea, este cuadro es espectacular. Van Gogh asoció el sol a Cristo, a quien creía la luz del mundo. Utilizó los tonos ocre y fíjese que aquí en el centro coloca colores tierras que le dan un mayor volumen a esa flor. Esa flor no es plana, esa flor tiene volumen, tiene tridimensionalidad. El fondo turquesa sirve para destacar el amarillo y para darle mayor luminosidad al cuadro y un volumen muy significativo en el jarrón que lo logra con estos pequeños trazos que estamos viendo aquí. Hay diferentes estados de floración de los girasoles y aquí está representando probablemente el paso del tiempo y las edades del ser humano en esta flora.
Paul Gauguin, a quien estaba destinado este cuadro para adornar su cuarto en la Casa Amarilla, donde iba a vivir, iban a formar una escuela de pintura en Arles, dijo, los girasoles son completamente Vincent. Y yo creo que sin ningún otro pintor quiso pintarlos de ninguna manera, y él los amó, hizo aproximadamente 12, 14 cuadros con los girasoles. Un cuadro vanguardista, representante de los inicios del cubismo, una composición cerrada muy tensa donde Picasso coloca a las niñas, las señoritas de un burdel parisino, las señoritas de Aviñón, el comienzo del cubismo, destacan aquí estas caras africanas que el pintor amaba mucho. Aquí colocó un plato, una naturaleza muerta con fruta, y fíjense que estas mujeres parecen tener dos posiciones. Ellas realmente están acostadas, están cubriéndose con la sábana, pero la apertura de esta cortina aquí pareciera que las mujeres están paradas. Es un cuadro extraordinario, famosísimo, que rompe con la tradición y que da nuevas posibilidades hacia la pintura moderna. Y yo quiero terminar con este cuadro. Este cuadro fue pintado en 1937, es el Guernica de Picasso. Está en el Centro Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid. Y en el Picasso nos coloca ese mensaje de horror, de terror, de dolor, de destrucción, de, Dios mío, de caos total que produce la guerra. Aquí él representa los efectos del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por aviones italianos y alemanes, a petición del gobierno español, a petición del gobierno franquista, y él quiso dejar para la historia esta imagen de horror, de dolor, caótica, que nos produce, o por lo menos a mí me produce una gran reflexión. ¿Hasta cuándo volveremos a vivir un Guernica? O sea, en tiempos en que estamos en la inteligencia artificial, en la llegada a la Luna, en la llegada a Marte, el hombre no ha sido capaz de establecer modos y métodos de conciliación que no sea la destrucción y el asesinato de inocentes. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, discúlpeme lo largo.